La palabra dice cuán bueno y cuán delicioso es estar ¿qué? ¿Y en qué? En armonía, amén. Porque ¿qué va a derramar Dios ahí, iglesia? Bendición y vida eterna. Pero cuando los hermanos estamos ¿qué? Juntos y en armonía. Para Dios la armonía es muy importante, amén. Por eso cuando ellos hicieron los cielos, la tierra, y nos hicieron a cada uno de nosotros con la palabra, amén, iglesia. Ellos estaban juntos, unidos, el Espíritu Santo, los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos estuvieron en armonía, juntos, unánimes. Por eso tú y yo estamos aquí en esta mañana. Por eso dale un fuerte aplauso al Señor, amén. Fuerte. No es casualidad de que estés en esta mañana aquí. Dios te trajo. Dile al que está a tu lado, Dios fue el que te trajo. Porque Dios te ama, amén. Dios nos ama de tanto, tanto, que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario, amén. Hoy vamos a hablar una palabra muy bonita, aleluya, con respecto a la palabra de Dios. Vamos a hablar de la naturaleza de la palabra de Dios, escucha. Vamos a hablar de la naturaleza de la palabra de Dios. Vamos a hablar del poder de la palabra de Dios. Y vamos a hablar de la reacción humana a la palabra de Dios. Amén. Estemos atentos, porque de acuerdo a lo que tú vas a escuchar en esta mañana, tú lo vas a aplicar en tu vida. Todos los días, iglesia. Porque la palabra de Dios tiene poder. Tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, tú tienes poder cuando tú hablas. Amén. Vámonos a Isaías 55, 10 y 11. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Isaías 55, capítulo, versículo 10 y 11. Amén. Cuán importante es congregarse para escuchar la palabra. Y lo más importante es que se haga rema en nuestras vidas. Amén. La gente toma en poco esta palabra, pero si supiésemos lo que es esta palabra en nuestras vidas, amén, iglesia, el pueblo de Dios como tal estuviese, wow, en gloria, amén. Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11. Vamos a leerlo con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice así: porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, te dice el Señor. Así será mi palabra que sale ¿de dónde? De la boca ¿de quién? De Dios, de la tuya y de la mía. Y no volverá a mí, al Señor, vacía, sino que hará lo que yo quiero, te dice el Señor. Lo que Él quiere, depende de ti, lo que tú quieras. Amén, iglesia. Y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra es para prosperarnos, amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana, y que nos llevemos esta palabra en nuestro corazón y la hagamos rema, amén. Y el pueblo dice, gloria a Dios, amén, aleluya. Hoy vamos a hablar con respecto a la palabra, porque cuando vemos que están haciendo liberaciones, la gente dice, por tu palabra, pero no dice qué palabra. Cuando nosotros le recordamos al enemigo la palabra de Dios, iglesia, lo desarmamos. Cuando al enemigo le aplicamos la palabra de Dios, él huye de cada uno de nosotros. Amén. Por eso es importante aprender la palabra. Amén. Iglesia, porque estamos trabajando con un mundo espiritual, amén. Y Satanás se conoce la palabra. Y vemos que los hijos de Dios no conocen la palabra. Amén. Y hay que aplicar la palabra en nuestras vidas, en todo
lo que emprendas en tu vida, en tu hogar, con tu familia y con tus hijos. Tenemos que aplicar la palabra. Entonces, como dijimos al principio, vamos a hablar de la naturaleza de la palabra como tal. La naturaleza de la palabra como tal. Ahora, la frase la palabra de Dios básicamente se refiere a una diversidad de cosas en la Escritura. Amén. Básicamente se refiere, amén, iglesia, ante todo, a cualquier cosa de lo que Dios haya dicho directamente con su palabra. Amén. Los pongo en contexto. Antiguamente, los profetas de Dios, ellos hablaban la palabra de Dios. El Espíritu Santo llegaba en ellos y ellos hablaban la palabra de Dios. Amén. En estos tiempos también. Dile al que está a tu lado, en estos tiempos también hay palabra. Dios, mira, Dios te habla en la mente, su palabra. Amén. Nosotros a veces que no sabemos discernir, porque Dios sí nos habla a la mente. Amén. A mí me habla a la mente cuando yo estoy angustiada, esto y lo otro, y Él me habla a la mente. Por eso tenemos que saber y conocer la voz de Dios. ¿Quién me habla? ¿El enemigo o Dios? Porque el enemigo siempre te va a hablar una palabra de desánimo, de derrota, de que no puedo, de que no. Dios te dice que tú sí puedes. Amén. Porque Él ya ha dado la palabra de Dios. Amén. Ahora, la naturaleza de la palabra de Dios, iglesia, básicamente es inspirada por el Espíritu Santo. Toda esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Fue escrita por 40 autores. Amén. Aleluya. Y toda la palabra es certera. Sistemáticamente está certera. Hay gente que dice que se equivoca. No, para nada. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es una espada de doble filo. A la postre, la palabra dice que ella es lumbrera a mis pies. A la postre dice que la palabra es medicina a mis huesos. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que la palabra hace el efecto por el cual la enviamos. Amén. Por eso nos tenemos que cuidar qué palabra yo profiero. Palabra de bendición o palabra de maldición a mi vida. Todos los días, iglesia, vamos a proferir palabra de vida, porque la palabra es viva. Amén. Tú todo lo puedes, la puerta. Tú todo lo puedes con la palabra de Dios. Amén. Por eso en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y Él habitó entre nosotros. Amén. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y dice en el 15, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Era primero que yo. Estaba hablando de Jesús, porque dice que era primero que yo. Amén, aleluya. Porque Jesús siempre ha existido. Siempre. Jesús es espíritu, fue un cuerpo de carne. Nosotros somos espíritu en un cuerpo de carne. Amén. Pero fíjate tú que Él es el verbo, Él es la palabra escrita. Jesús, amén. Por lo tanto, iglesia, en esta mañana te digo que no te preocupes. Depende de ti, depende de mí. ¿Cómo quiero yo que me vaya en este mundo material? Depende de lo que yo profiera de mi boca. Amén. Palabra de bien o palabra de mal. En tu boca está la palabra. Amén. Y depende de ti cómo quieres que te vaya en la vida. Amén. Aleluya. Yo anteriormente estaba trabajando con unos señores que vendían joyas. Yo trabajaba con ellos. Y yo salía y yo daba la palabra y decía: hoy voy a vender 1 millón de pesos en joyas. Iglesia. Y lo hacía porque yo proferí la palabra. Amén. Por eso, si tú estás buscando un empleo y te gusta tal empleo, tú tienes que decir: ese empleo es mío. Ese empleo es para mí.
Hay que proferir palabra. No seamos, porque muchas veces somos escasos y pensamos que no nos merecemos las cosas que ya están determinadas para ti y para mí. Ya todo está determinado por Dios. Depende de mí, depende de ti. Si tú en verdad usas la palabra de Dios. Amén. Por eso cuando Dios, iglesia, habló a Adán y a Eva, Él les habló básicamente la palabra. Amén. Vámonos a Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dio la palabra, amén, a Adán y a Eva. ¿Y qué hicieron ellos? Desobedecieron, amén. ¿Por qué no suceden las cosas? Iglesia, porque somos desobedientes. Y Dios les había dicho: el día que comieres ciertamente morirás. En ese entonces, iglesia, ellos no murieron físicamente, ellos murieron espiritualmente. Y luego a los 964, que es el hombre más viejo, Matusalén, amén, murió a los 964 físicamente, amén. Pero mira tú, ellos no obedecieron a la palabra. Ellos creyeron que era un juego. No, la palabra de Dios no es juego. La palabra de Dios es veraz, es viva. Y tenemos que aplicarla a nuestras vidas, iglesia. Iglesia, tú como hijo, mira, los hijos de las tinieblas son más sagaces que nosotros. Ellos aplican. El diablo aplica la palabra. Amén. Los brujos aplican la palabra. ¿Y por qué no nosotros aplicamos la palabra? Amén. A favor nuestro. Ya todo está hecho, ya todo está dado. Depende de mí cómo quiero estar básicamente en este mundo. Amén, aleluya. Si estoy en fracaso, en derrota, o estoy en éxito. Amén. Depende de mí, iglesia. De lo que tú profieras, de lo que tú quieras para tu vida. Eso es, hecho está, de acuerdo a lo que yo desee para mi vida. Amén. Vámonos a Génesis 12, amén, del 1 a 3. Vámonos a Génesis, amén, 12, que nos dice la palabra. Dios le habló a Abraham, amén. El que tenga la Biblia más rápida lo puede decir. Génesis 12, del 1 al 3, amén, aleluya. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti que una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás que bendición. Amén. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira, Dios le dijo a Abraham, amén, que se fuera de esa tierra, porque él lo iba a bendecir. Y Dios le cumplió la palabra hasta el día de hoy. Abraham escuchó la palabra, la voz de Dios, que le dijo: vete. Y él se fue. Amén. Amén, aleluya. Y se cumplió la palabra, porque el Señor le dijo: de ti haré una nación grande y yo te bendeciré. Amén. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Ellos son el pueblo que Dios escogió. Ellos están en bendición. Ahora, tú y yo en estos tiempos somos el pueblo de Israel espiritual. Amén. Espiritual. Aleluya. Por eso tú, iglesia, tienes que decir: bueno, ustedes vinieron aquí no por casualidad. Dios los trajo. Ustedes son de bendición. Ustedes dejaron la cama que estaba muy sabrosa, y domingo, ay, que trabajó toda la semana. Sin embargo, ustedes dijeron: yo voy por mi mejor parte. Amén. La mejor parte es estar aquí, escuchando la palabra, para que se haga rema, iglesia, porque no todos lo sabemos. Es Dios hablando a cada uno de nosotros. Amén. Y fíjate tú que Abraham hizo caso, no como Adán y Eva, que no hicieron caso. Y Dios les habló. Amén. Hasta el día de hoy, mira tú lo que está pasando en el mundo entero. Hay gente que le quiere echar las culpas a Dios. No. Dios no tiene culpa de nada de lo que nos acontece a cada uno de nosotros. Amén. Nosotros, por nuestra culpa, es que estamos como estamos. La tierra como tal. Amén. Ahora mira tú, vemos, iglesia, cómo ese pueblo de
de Israel, iglesia. Ellos son, mira, el pueblo de Israel es el pueblo más millonario que hay en el mundo entero. ¿Ustedes han visto un judío pobre? No. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de que no han recibido a Jesucristo, ellos cumplen mandamientos de Dios. Amén. Por eso ellos están en bendición. Y uno de los mandamientos es el diezmo y la ofrenda. Por eso ellos son multimillonarios. Amén. Porque ellos sí aplican la palabra de Dios en el diezmo. Amén. Hay muchos que no están de acuerdo. Lo siento, pero el diezmo es para abrir puertas de bendición a mi vida. Amén. Vámonos a Génesis 26 del 1 al 5. Dios le habló a Isaac con la palabra. Amén. Porque Dios habla, iglesia, todos los días de nuestras vidas. Y dice la palabra: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Amén, aleluya. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Aleluya. Vemos que Isaac cumplió la palabra de Dios. Obedeció. Y Dios lo bendijo. A veces Dios nos está hablando por un hermano con las piedras, con esto y lo otro, y le dice el Señor: mira, el Señor te manda a decir eso. A veces dudamos de la palabra de Dios. A veces dudamos de ciertos hermanos. No, hermanos, cuando Dios te envía una palabra, que se quede aquí y más en el corazón. Porque Dios sí manda y nos advierte. Amén. Él sí manda y nos advierte. A la postre, yo sé que muchos conocieron de la cuestión esta de Armero, que vino un profeta de Dios. Dios lo mandó especialmente a un pastor de Panamá, Edwin Álvarez, y fue allá a esta región, y Dios les dijo, y fue ante el presidente Belisario Betancur: mire que el Señor va a enviar juicio acá, volteen la mirada a Dios para que no tengan juicio. Mire, iglesia, pero como somos duros, somos contumaces, no quisieron creer, porque así somos nosotros. No queremos creer y creemos que Dios está pintado. No. Dios no está pintado a la pared. Dios cumple su palabra. Y como este pueblo de Armero no cumplió, no acataron, no hicieron, les vino juicio. Y todos lo sabemos, los que nacimos en ese entonces. Los jóvenes de ahora, ellos no conocen de eso. Pero Dios habló. Y Dios habla en estos tiempos. Mira, Dios habló en aquel entonces y Dios está hablando en estos tiempos. Y Dios, mira tú, Dios bendijo a Isaac, porque Dios es un Dios de bendición. Dios también le habló a Moisés, y Dios nos habla a cada uno, iglesia. Aquí nadie Dios lo va a dar porque, ay, que yo no sabía. No. Dios es un Dios de orden. Amén. Ahora, además de Dios hablar en maneras distintas, Dios también habla, iglesia, por medio de los profetas, como te dije al principio. Dios tiene sus profetas en estos tiempos también. Hay doctrinas que dicen que no, que nada más fueron en los tiempos de los apóstoles, que habían los profetas, que cómo te vas a sentir profeta. No. Hasta el día de hoy hay profetas. Al día de hoy Dios dio los ministerios. Hay apóstoles, hay pastores, hay evangelistas, porque se los escoge Jesús. Los ministerios los da Jesús. Por eso nosotros, iglesia, no podemos decir Dios no me habló. Amén. Entonces, iglesia, en aquel entonces de los profetas, Dios básicamente se dirigía al pueblo, amén, y iniciaba de esta forma, iglesia, amén, aleluya. Dice: así dice Jehová. En aquel entonces los profetas decían: así dice Jehová.
Amén. O también decía, vino palabra de Jehová. Así, iglesia, que cuando tú y yo, básicamente, los israelitas en ese entonces, ellos oían la palabra de un profeta. Ellos sabían que esa palabra se iba a cumplir. Amén. Mira tú que ellos hablaron hace cuántos años atrás, como 3000 años atrás. Aleluya. Y mira que la palabra se está cumpliendo a cabalidad en estos tiempos. Amén. Habló, se han cumplido antiguamente, se está cumpliendo ahora, y la palabra se va a cumplir en el futuro. En el futuro. Como te decía, iglesia, esta palabra es viva y es eficaz. Amén. Estamos hablando de la naturaleza de la palabra de Dios. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento, básicamente, ahora en estos tiempos, después de los apóstoles siempre iniciaban sus comentarios de esta forma. Así dice el Señor. Amén. Ellos básicamente proclamaban la palabra de Dios. Amén. Acuérdate que cuando Pablo predicó, amén, básicamente, ¿cuántos se convirtieron? Casi 3000, ¿verdad? ¿Por qué, iglesia? Porque la palabra de Dios, cuando nosotros salimos a evangelizar y vamos dando la palabra, nosotros a veces pensamos que nadie nos está escuchando. Ay, nadie se convirtió. No te creas tú. Cuando Dios nos manda a un lugar preciso, hay por ahí alguien. Hay alguien por ahí escuchando. Y era para esa persona. No era para multitudes. Era para una sola persona. Amén. Porque Dios es tan misericordioso que envía personas a hablarnos. A veces dicen personas, ay no, pero como ella me va a decir a mí, siendo pecadora, me dijo esta palabra. Dios usa las piedras. Ellos son las piedras. Y hay que escucharlos. Oye, ¿qué me dijo el Señor? Uy, mira, me está hablando por medio de esta persona, a pesar de que no está dentro de los parámetros de Dios. Vámonos a Hechos 13, 44. Amén. Capítulo Hechos 13. Vámonos a Hechos 13. Amén, aleluya. Capítulo 13, versículo 44. Capítulo 13, versículo 44, aleluya. ¿Qué nos dice la palabra? Capítulo 13, versículo 44, aleluya. Dice así: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír ¿qué? Se juntó la ciudad, amén, para oír la palabra de Dios, amén. Aquí estamos, un remanente, escuchando ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Y como te dije al principio, la palabra hace el efecto por el cual la enviamos. Tu palabra siempre tiene que estar sazonada. La pastora la otra vez nos habló de la sal. Tú y yo somos esa sal de la tierra. Cuando tú hablas, iglesia, wow, la palabra se cumple. Amén. Por eso siempre tenemos que hablar palabra de bien, no de mal. Amén. Vámonos al mismo Hechos, capítulo 13, versículo 16. Amén. Hechos 16. 13, 16. Hechos 13, 16. Amén. Oíd, sigue. Fíjate tú lo que ellos están diciendo, amén. Que el Dios de este pueblo de Israel escogió a quién, a nuestros padres, o sea, a los padres de ellos, amén, para enaltecerlos, amén. Y siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Dios habló y Dios cumplió. ¿A quién Dios envió a sacar al pueblo de Israel? A Moisés. Dios te está levantando en este tiempo como un Moisés. Tú eres el Moisés de estos tiempos. Amén. Para hablarle a ese pueblo que está ciego. Amén. Para sacarlos de ese mundo de Egipto. Egipto significa mundo. Egipto significa pecado. Amén. Tenemos que sacarlos de ahí.
Tú y yo somos el Moisés de estos tiempos. Tú eres la voz de Dios de estos tiempos. Amén, aleluya. Por eso nosotros, iglesia, como iglesia, tenemos que estar aprestos a aprender la palabra. Estamos dando discipulado, tenemos que escuchar cursos de evangelismo, amén, para poder, iglesia, poder llevarles la palabra certera, porque el mundo, iglesia, está tremendo, el mundo está en pecado, el mundo está, iglesia, y somos nosotros esa sal, la que tiene que sazonar en estos tiempos lo que el enemigo está haciendo. Amén, aleluya. Por eso vámonos a 1 de Tesalonicenses, aleluya, 1 de Tesalonicenses, aleluya, capítulo 2. 1 de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Qué nos dice la palabra en el 2:13? 1 de Tesalonicenses. Amén. La recibiste. Amén. Esa es otra versión. Amén. Esa es otra versión. O sea que Pablo básicamente a los tesalonicenses. Tesalónica era un pueblo. Amén. Y él va allá y él les habla. Y ellos básicamente recibieron la palabra de Dios. Tú y yo, iglesia, estamos llamados. Somos personas que tenemos que ir a dar la palabra de Dios. No nos dé pena. No nos dé vergüenza de decir que somos evangélicos. Amén, yo prediqué al respecto. Evangélicos somos portadores de buenas nuevas de salvación. Nosotros no somos religión. Nosotros tenemos que decirle al mundo entero, nosotros logramos que tengamos una relación con Dios, con el verdadero Dios. Porque acuérdate que en ese entonces había muchos religiosos en Israel. Esos sacerdotes que mandaron a matar a Jesús, por cierto, eran religiosos. Y Dios no quiere que seamos religiosos, iglesia, sino que tengamos esa relación veraz y que esa palabra preciosa de Él se haga rema en nuestras vidas. Amén. Que es lo que quiere el Señor. Por eso, iglesia, tú y yo estamos llamados a eso. Vámonos a Hechos 8:25. Y dice: y ellos, habiendo testificado y hablado de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones, amén, de los samaritanos, amén, anunciaron que el evangelio. Tú y yo estamos llamados a anunciar el evangelio, buenas nuevas de salvación. El mundo se está perdiendo. El mundo se va a un lugar que tú y yo sabemos que de ahí, cuando vayan a ese lugar, ya no hay misa que los saque. Amén. O sea que tú y yo estamos llamados a llevar toda esa palabra de Dios a aquel que lo necesita. Aquel que necesita un momento de tristeza, en un momento de depresión, en un momento, iglesia, que incluso hasta nosotros mismos hemos pasado. Necesitamos palabra, porque este mundo está conmocionado, está terrible. Amén. Ahora, iglesia, todo lo que habló Jesús fue la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque Él es la palabra. Aleluya. Entonces los profetas decían: así dice Jehová. Pero cuando Jesús vino, iglesia, ya Jesús no dice así dice Jehová. Él decía, de cierto os digo. De cierto os digo, que no pasará esta generación. Amén. Que no pasará esta generación. Y nosotros estamos en la última generación. Amén. Cuando el pueblo de Israel, amén, aleluya, ahora en el 1948 fue llamado Estado de Israel, han pasado 70 y pico de años. Y Dios lo dijo en la palabra: no pasará de esta generación. Ellos volvieron a ser pueblo de Dios, amén, aleluya. O sea que estamos en los últimos tiempos, o sea que somos la última generación de Dios, amén. Tú y yo somos esta última generación. Por lo tanto, te digo, iglesia, cuida tu salvación con temor y temblor, amén. A veces pensamos que estamos bien delante de Dios
el viernes hablamos una palabra con respecto al temor, pero como miedo. Aleluya. Pero sabes, en nosotros tienes que haber ese temor reverencial. Amén. Reverencial hacia nuestro Padre Celestial. Muchas veces tomamos en poco el congregarnos, tomamos en poco llegar a las 10 en punto, porque yo quiero llenarme con la alabanza de Dios, porque es que la alabanza de Dios es la que me va a llenar, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Qué te quiero decir? Que cuando tú cantas alabanza, cuando tú le cantas la alabanza a Dios, Él va a habitar en ti, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Vámonos a Mateo 5:18, amén. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Toda la palabra se va a cumplir, la coma, todo, el punto, todo se va a cumplir. Y hasta que no se cumpla, iglesia, el Señor no viene por su iglesia. Ahí mismo, vámonos al 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Amén. Porque muchos dicen, no, es que yo soy santo, yo no hago nada. Y el 22, versículo 22 dice, pero yo os digo que cualquiera, iglesia, escucha, que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra está fuerte. O sea que yo no le puedo poner apodos a mis hermanos. Amén. Dios nos está hablando a todos, a mí me está hablando. No podemos señalar a nadie con apodo, decirle fatuo, que eres esto, que eres lo otro. Amén, aleluya. Y que nosotros entre hermanos nos tenemos que amar. Y si yo me enojo con mi hermano, que me corresponde, hermano, perdóname, fui grosera contigo. Sí, es verdad, o sea, te volteé los ojos, perdóname. Amén. Pero nosotros no podemos dejar eso en el corazón, incluso de aquella persona. Amén. Mira lo que dice, la palabra es clara. Que si yo le digo fatuo, si yo le digo necio, si yo vengo y hablo mal de mi hermano, amén, aleluya, voy a estar expuesto al fuego eterno. Amén. O sea, en otra palabra, básicamente Dios tiene la autoridad divina en sí mismo para hablar la palabra de Dios. Él dijo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene que vida eterna y no vendrá a condenación. Amén. O sea, si tú oyes la palabra y tú crees que la envió, amén, aleluya, vamos a tener vida eterna. Iglesia, aquí si venimos a este lugar, iglesia, es porque tenemos una salvación que guardar. Una salvación. Hay doctrinas falsas que dicen salvo siempre salvo, de que tú puedes pecar, que no hay problema, que te vas para el cielo. No, Señor. Eso se llaman salvo siempre salvo. Amén. Si peco, me voy. Y mira, y la palabra hoy nos confrontó. Hasta a mí me está confrontando. De que si yo le digo fatuo a mi hermano, le digo necio y hablo mal de mi hermano, lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Predicamos al respecto. Fue una palabra bonita que nos dio la hermana Mónica, amén, aleluya. Que si hay muchas cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Libre albedrío. Dios nos da libre albedrío, iglesia. Dios no va a estar como con la profesora con el palito ahí regañándonos, no. ¿Sí o no? La palabra está escrita. Yo la escudriño, yo la leo. Wow, aquí dice esto, aquí lo otro. Uy, Señor, no lo puedo hacer. Porque tu palabra es escrita, tu palabra es verdad. Y te recuerdo, iglesia, que Él es el verbo, Él es la palabra. Por lo tanto, esta palabra es verdadera. Amén. O sea que la palabra de Dios, básicamente, iglesia, es el registro escrito, amén, aleluya, de lo que han dicho los profetas, amén. Han dicho los apóstoles. Y de igual forma ha dicho Jesús. O sea que esta palabra es verdadera. Por lo tanto, iglesia,
no la pongamos en duda, amén. Por eso Dios en estos tiempos, Él permite hablar su palabra, amén, de acuerdo a lo que Él ya nos ha enviado por medio de sus profetas, amén, la palabra de Dios. Ahora vamos al segundo punto, el poder de la palabra. ¿Quién sabe que la palabra tiene poder? Iglesia, la palabra tiene poder. Tiene poder y tú no te alcanzas a imaginar cómo así, pastora. Tiene poder, aunque tú no lo creas. Por eso dice que depende de ti. ¿Cómo quieres que te vaya? Amén. ¿Qué proferimos? Vamos al Salmo 119, 89. Salmo 119, 89. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mira, la palabra es viva, la palabra es eficaz. La palabra es más cortante que una espada de doble filo. 119, 89. Amén. Escudriñemos la palabra, leamos la palabra en nuestra casa. Mira, la palabra no es aburrida, es bien viva. Y ella nos habla, amén, hasta que nos penetra. Salmo 119, 89 dice, para siempre, Jehová, permanece tu palabra, ¿dónde? En los cielos. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios lo dice la palabra, amén. O sea que la palabra de Dios, incluso, iglesia, es viva. Ella permanece para siempre en los cielos. O sea que no es una palabra estática. La palabra de Dios no es estática. La palabra de Dios es dinámica. Amén. Es dinámica. O sea que cuando tú la aplicas a tu vida, iglesia, vas a tener éxito en tu vida. Señor, tu palabra dice eso y yo me aferro a ella. Porque tu palabra lo dice. Y tú sabes que Él no es hombre para mentir ni hombre para arrepentirse. Amén. Él cumple su palabra. Amén. Ella es viva, es dinámica. Vámonos a Hebreos 4:12. ¿Qué nos dice Hebreos 4:12? Aleluya. Esta palabra está, wow, hermosa. Dios nos guarde, iglesia. Por eso, amén. Y discierne. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante que una espada de doble filo. Y ella penetra hasta partir el alma y el espíritu, amén. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, amén. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Solo Dios lo sabe. Hay resentimiento, falta de perdón. Iglesia, ya dijimos que, bueno, por cualquier detalle podemos, bueno, perder la salvación, amén. Por eso vámonos ahí mismo a Isaías nuevamente, que Isaías 55:11, aleluya. Esta palabra es viva, es eficaz, tenemos que aplicarla a nuestras vidas, iglesia, y en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, te va a ir bien, amén. Así será mi palabra, te dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dios envía la palabra, ya Dios, iglesia, ya Dios nos envió palabra de bendición. Hay 33,000 promesas, ya le envió la palabra, que te irá bien en todo lo que emprendas. Aleluya. Por lo tanto, tienes que creer la palabra. Amén. La palabra de Dios es una palabra creadora. Amén. Acuérdate cuando Dios creó, porque Él es un creador y Él creó todo, los animales, las plantas, Él las creó, ¿verdad? Y Él dijo, háganse los animales del mar en sus especies. Y ellos se fueron multiplicando, se fueron creando diferentes, amén. Ellos se fueron creando diferentes, amén. Eso es lo bonito de la palabra de Dios. Por eso el Salmo 33 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Fueron hechos los cielos, amén. Dios fue el que creó con su palabra. Ahora, iglesia, acordémonos cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario.
Amén. Porque nosotros como humanos le habíamos entregado las llaves de la Escritura a Satanás para que él hiciera lo que él quisiera con nosotros, que lo que él quisiera con el planeta Tierra. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y dice consumado es, él nos devuelve, nos regresa la autoridad. Recordémoslo. Todo lo que Dios ate en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que Dios desate en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Y Jeremías también dice, iglesia, tú puedes con tu palabra destruir, porque Él nos llamó a destruir, a derribar, a edificar y plantar. O sea, con tu palabra, con la palabra de Dios, tú vas a destruirle todas las acechanzas del enemigo en contra de tu vida. Iglesia, porque hay espíritus de ruina, fracaso, miseria y pobreza. Y tú con la palabra, tú le vas a destruir eso al enemigo. No te acepto en mi vida en el nombre de Jesucristo. Derriba brujería, hechicería, eso es real. Entonces tú eres la iglesia, tú tienes poder. Cuando tú tienes palabra, tú tienes poder. Tú eres la sal de la tierra. Nosotros, la iglesia, somos la sal de la tierra. Por eso tú no puedes decir desde ningún punto de vista, ay, que yo no puedo, que yo, ay. No, hay personas incluso cristianas con miedos. ¿Cómo así? Yo no puedo tener miedo a nada. ¿A qué le temeré? Si está el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Satanás. Él es el príncipe de este mundo, sí. Él es el Dios de este siglo, sí. Pero el que está en mí es más poderoso. Por eso, iglesia, en esta mañana no te amilanes a ninguna circunstancia. Dile al que está a tu lado, no te amilanes. Tú tienes el poder en tu boca. Poder para crear. Porque la palabra es dinámica, no es estática. Es dinámica, no es estática. Amén, iglesia. Vámonos a Hebreos 11:3. Por la fe. Amén. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Lo que vemos, Dios por fe. Por eso tú tienes que hablar la palabra con fe, creyendo, no dudando, porque ya perdiste el año. Y será, porque muchas veces, iglesia, somos tan cortos de pensamiento. Amén, aleluya, que no queremos creer la palabra de Dios. Si tú estás aquí fue porque Dios te trajo. Porque Dios te trajo. Nosotros no somos casualidad, ninguno de nosotros. No hay casualidad en nuestras vidas. No, Señor. Dios nos trajo porque Dios, iglesia, tiene una palabra de bendición para ti y para mí. Yo también recibo la palabra de bendición. Seremos grandes donde quiera que vayamos. Seremos cabeza donde quiera que vayamos. Mira, eso es espiritual y sabemos. Hay todavía hijos de Dios que se creen poca cosa. No, Señor. Si la gente supiera el Dios que tiene y la autoridad que tiene, wow, iglesia, tú fuésemos millonarios. Amén, aleluya. Fuésemos millonarios. Porque la palabra, yo digo, la plata está hecha. Depende de ti y de mí. Porque hay cristianos que quieren que les lleven la hoja de vida, quieren que se la lleven, quieren que le busquen el empleo. No, Señor, tenemos que accionar. Y Dios hará. Accionemos, porque si no, imagínate tú. La palabra no es así, hermana. Hay que trabajar lógicamente. Amén. Tenemos que ser proactivos. Amén, amén, aleluya. Vámonos a Juan 1:1. La palabra, amén, según Juan, Dios la usó para crear todas las cosas. Esto lo dice en Juan 1:1. Amén. Iglesia, ya todo está dado. Nosotros ya nos toca es decir, bueno, Señor, tu palabra dice eso. Pero tenemos que decir la palabra. Cuando hay liberación, como le decía la gente, dice, por tu palabra, yo tengo que decir la palabra. Amén. Juan 1:1-3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. Él lo hizo. Él habló. Se multiplicaron los peces en diferentes formas, en diferentes especies, en los árboles, las plantas. A los únicos que nos hizo con sus manitos fue a nosotros los humanos.
Por eso dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, Él te hizo como Él quiso. Hay muchas personas que no se aceptan como son. No nos aceptamos que el cabello, que la nariz, y entonces nos hacemos cirugías, ¿ah? Estamos ofendiendo a Dios. Ay, que la nariz es muy grande, entonces yo la quiero más chiquita. Se la manda a hacer y se la hace más feíta. O sea, la nariz está de acuerdo a mi cabeza, a mi cara, a mi rostro, mi cabello. O sea, iglesia, tenemos que amarnos. O sea, vamos a decirle, ay, Señor, tú te equivocaste conmigo porque, ay, mira, yo quería el pelo rizado. Mira el pelo rizado lindo que tiene mi hermana Marelvis. A otros el cabello liso, a otros negros, a otros blancos, a otros amarillos, ojos verdes, ojos azules, amén. Ya, porque a Dios le plació, amén. Vámonos a Colosenses 1:17, amén. Colosenses 1:17. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Colosenses 1:17, amén. Y Él es, ¿qué? Antes de todas las cosas. Amén. En Él, iglesia, Colosenses 1:17, amén. Y es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Él hizo todas las cosas. ¿Y por qué subsisten en Él? A la postre, iglesia, imaginémonos, está la tierra, el sol, la luna, las estrellas. Ellas se chocan entre sí. No, en ellos hay armonía. Amén. En nosotros debe haber armonía. Nuestro cuerpo tiene una armonía especial. Amén, porque Él lo hizo para Él. Tú y yo le pertenecemos es a Él. A Él. Él nos hizo para Él. Amén. Él nos hizo fue para Él. No para que nosotros nos vanagloriemos porque es que como yo, sos altivito, soy irreemplazable. No, Señor. Mira, todo lo que hagamos en la tierra, y yo siempre lo predico, hagámoslo para la alabanza de su gloria. Todos somos importantes, todos, iglesia. Porque Dios nos mandó, mira, y a la postre, ahí los únicos que se parecen físicamente son los gemelos, algunos gemelos. Pero mírales el carácter o su forma de pensar, son diferentes. Todos somos diferentes y somos únicos, amén. O sea que la palabra de Dios tiene el poder para sostener la creación, amén. Eso nos lo dice en Hebreos 1:3. Por la palabra se sostiene el planeta Tierra, iglesia. Vámonos a Hebreos 1:3. Amén, aleluya. Es la palabra de Dios la que sostiene y nos sostiene a todos y cada uno de nosotros. Amén. La palabra, Hebreos 1:3. Amén. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustentó todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿por medio de quién? De sí mismo. ¿Se sentó a dónde? A la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Nosotros somos imagen de Él, semejanza. Aleluya. Y si Dios creó, tú puedes crear con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a crear, ¿eh? La palabra de Dios es la que vamos a crear todo lo que tú desees en tu vida, amén. Por eso la palabra de Dios la palabra de Dios imparte vida nueva, amén. Fíjate tú que cuando nosotros nos recibimos a Jesucristo, empieza un proceso de santificación, amén. Empieza ese proceso de santificación. ¿Por qué? Porque ella es viva. Por eso en 1 Pedro 1:23 dice, siendo nacidos no de simiente corruptible, amén, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en cada uno de nosotros, amén. 1 Pedro 1:23. O sea, nosotros, iglesia, acordémonos que a raíz de que Adán y Eva pecaron, nosotros, también traemos ese pecadito,
Desde bebé, amén, aleluya, traemos ese pecado. Pero la gloria sea para el Señor, iglesia, que a partir de que nosotros recibimos al Señor, iglesia, automáticamente cambia, amén, cambiamos de ser naturales a ser espirituales, amén. Vámonos a segunda de Timoteo 3:15, amén. Segunda de Timoteo 3:15, que nos dice la palabra. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Por la palabra, iglesia, la fe, vas a ser sabio. Amén. Ahora nosotros no podemos hacernos sabios, iglesia, amén, aleluya, por nuestra propia naturaleza humana. Y vámonos ahí mismo al 16. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y para qué es útil la escritura? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruir en justicia. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Que la palabra de Dios te enseña cada día cómo nos debemos comportar. Ella nos habla, ella nos transforma. ¿Por qué nos redarguye la palabra? Porque nosotros a veces hacemos pecado y la misma palabra te redarguye. El Espíritu Santo que está en ti toma tu espíritu humano y enseguida la hace, hoy no está correcto. Y tú enseguida dices, ay, verdad, Señor, perdóname. Sé que lo que estoy haciendo no es bien para ti, no es bien, Señor. Estoy pecando contra ti, perdóname, Señor. Para corregirnos. Por eso, iglesia, cuando se esté predicando, no creamos que ay, alguien se lo dijo a la pastora, el pastor. Mira, todas esas piedras son para mí. No, iglesia, la palabra es para corregirnos. Porque estamos haciendo cosas que no agradan a Dios. Ella nos instruye. Amén. La palabra es para instruirnos. Amén. Para confrontarnos. Yo siempre digo, la palabra nos confronta. Y yo sé que nos ha confrontado a todos. A mí me ha confrontado. Amén. Me ha confrontado la palabra de Dios. Por eso esta palabra que es inspirada por Dios, ella es útil para nuestras vidas, para transformarnos, iglesia. La palabra es para transformarnos. La palabra no es para que esté ahí. La palabra es para transformarnos espiritualmente. Amén. Por eso hay un versículo en la palabra, así como prospera tu alma. Tú vas a ser bendecido de acuerdo a cómo nuestra alma vaya prosperando. Amén. Ella va prosperando, se va santificando, ya deja de decir tanto pecadito, ya deja de pensar mal, ya deja de hablar mal, y luego Dios nos prospera físicamente, materialmente. Amén. O sea que la palabra de Dios se pone en acción de gracia, básicamente, y básicamente Dios nos revela por medio de su palabra cómo estamos delante de Él. La palabra es la que nos dice, uy, yo estoy mal delante de Dios, uy, no puedo hacer esto, amén. Por eso básicamente Isaías, conocemos a Isaías, básicamente él usa una imagen vigorosa, amén, del agua, así como cae del cielo, ya ella no regresa, ¿verdad? Sino que hace el efecto por el cual fue enviada para básicamente regar la tierra, así la palabra de Dios. No puede regresar vacía, sino que haga el efecto por el cual en esta mañana ha sido enviada. Amén. Por eso vámonos a 1 Pedro 2:2, donde Pedro habla, amén, también de lo mismo, cuando él básicamente habla de la leche, amén, no adulterada. Él habla de la palabra de Dios. ¿Qué dice? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué dice no adulterada? Porque, iglesia, porque hay falsas doctrinas en estos tiempos. Amén. Ustedes ven iglesias que están llenísimas. Uf. Y uno dice, ¡ay, está repleta! Amén. Pero ¿qué le están hablando? ¿Qué le están predicando? Amén. Yo prefiero que me prediquen la palabra tal cual es, así me duela. Total. En estos tiempos así, hermana Mónica, buen aporte.
Ahora las iglesias se están acomodando a lo que les gusta a las personas. Ay, que quieren el show. Ay, que quieren las luces. Ay, que quieren el humo. Vamos a traerla con eso. Vamos a traerla. No, iglesia, la misma palabra, cuando se predica, ella hace el efecto. Ella nos ayuda, amén, aleluya, a que nosotros nos santifiquemos. La palabra es para eso, para santificarnos, básicamente, amén. Por eso la palabra de Dios, básicamente, iglesia, es esa espada, amén, en la cual, iglesia, ella nos va a confrontar. Vamos a ver qué nos dice Efesios 6:17. Dios, Jesús, derrotó al Satanás cuando él le decía, escrito está. Que alguien te quiere decir algo y dice, no, escrito está. La palabra dice esto, no dice aquello. Amén. Porque en verdad, iglesia, la verdad, esas iglesias que están pintadas, paredes de negro, no me gustan. No me gustan esas iglesias con paredes pintadas de negro, techo de negro. Ellos aducen que es para que se vea bien la multimedia, para que se vea bien uno ahí. Hey, yo creo que yo me estoy viendo bien, ¿sí o no, hermana? Y estamos en luz. Yo veo bien, es por el contrario. Dios habita en medio de luces inaccesibles. Y nosotros no podemos hacer nada lo contrario de lo que dice la palabra. Amén. ¿Qué dice Efesios 6:17? Tomar el yelmo de la salvación y la palabra, que es la espada. Amén, el espíritu. O sea que la palabra, iglesia, incluso tiene poder para juzgar. La palabra nos juzga a cada uno de nosotros. Amén. Vámonos, aleluya, a Juan 12:48. Amén. Ese mismo dijo. Amén. Él nos va a juzgar, mira, a los hombres con la palabra. A cada uno de nosotros nos van a juzgar con la palabra, por la palabra. Amén. Juan 12:48. ¿Qué dice la palabra? El que me rechaza y no recibe mis palabras ¿Quién es quien le juzga? que La palabra que habla. La palabra es la que nos va a juzgar el día postrero. No, pero que es que yo, que Dios, que yo, que sí. No. Es que la palabra decía esto. ¿Y tú por qué hacías lo contrario? A mi palabra. A la palabra de Dios, no a la mía. A la palabra de Dios. Amén. Por eso, iglesia, vamos a cuidarnos. Amén. Ahora vamos a hablar del tercer punto, que es la reacción humana a la palabra de Dios. Lo que decía la hermana cuando nos predicó el sábado, ayer. Que hay personas que vienen y dicen, no, pero es que, o sea, quieren acomodar la palabra a los que ellos quieren. La ley del acomodo, así, hermana. Por eso, mira, la palabra describe un lenguaje básicamente claro, inequívoco. Amén. Inequívoco. O sea que la palabra de Dios, iglesia, es viva. Ella no se equivoca. Ella envía, ella es cortante. Amén. Por eso tú y yo tenemos que ansiosamente escuchar la palabra de Dios. Ya que ustedes no pueden venir, nosotros nos reunimos los martes. Ay, pastora, porque yo estoy trabajando. Bueno, ven, peleese el domingo. El domingo, si puede un viernes en el ayuno, si puede un sábado en el ayuno. Si no, véngase el domingo, iglesia. No nos perdamos escuchar la palabra de Dios. Porque ella es la que nos va a alimentar el alma. Amén. Ella alimenta el alma. Amén. Y nosotros necesitamos, iglesia, alimentar nuestra alma. ¿Y la alimentamos con qué? Con su palabra. Con la palabra de Dios. La palabra de Dios, iglesia, es hermosa. Cuando nosotros la escudriñamos, wow, vemos tanta sabiduría que hoy uno dice, wow, Padre, de verdad que tu palabra es preciosa. Mira lo que dice Isaías 1:10, amén. Le dice el Señor, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Hoy Dios nos está llamando a escuchar su palabra, a que la pongamos por obra. Amén. Importante, iglesia, peléate el domingo. Yo sé que estás trabajando. Ay, pastor, es que el domingo yo sé que si te despiertas a las 9 de la mañana, es buena hora. Ya el cuerpo báñate, cámbiate y vente a las 10 en punto
a cantarle alabanza a tu Padre. Cántale alabanza y tú verás, se te quita todo lo que esté el enemigo haciendo en contra tuya, porque Él habita en medio de ¿quién? De la alabanza. Iglesia, hay muchos que toman en poco la alabanza. No, la alabanza, no, yo voy después de la alabanza. Me gusta es la palabra, no, es que la alabanza también liberta, ¿eh? La alabanza liberta, ¿y de qué manera? Vámonos a Jeremías capítulo 7, amén. ¿Qué nos dice la palabra? 1 y 2, aleluya. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a ¿quién? A Jehová. ¿Para adorar a quién? Escuchad palabra de Dios. Para adorarlo a Él. Iglesia, Dios te hizo para la alabanza, para que la alabe, para la alabanza de su gloria. Él está buscando adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Vámonos a Mateo 13:23. La palabra hay que entenderla. La palabra, iglesia, tenemos que ser espirituales para poder entender la palabra de Dios. Mateo 13:23. ¿Qué nos dice la palabra? Amén. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Amén. Esto lo tomaron fue para la cuestión de los diezmos, pero es la palabra. Amén. La palabra es la que va a hacer el efecto al 30, al 60 o al 100%. Amén. La palabra fue sembrada en buena tierra. Espero, iglesia, que esta palabra de hoy haya hecho el efecto por el cual fue enviada y que sea al 100%. De que yo escudriñe la palabra y yo la haga rema. Amén. En mi vida, para ser esa persona de éxito, que me vaya bien en todo lo que yo emprenda. Vamos al Salmo 56:4. Se debe alabar la palabra de Dios. Mira tú qué hermoso. Salmo 56:4. Aleluya. Alabar la palabra, o sea, esta palabra es preciosa, amén. Tenemos que estar alabando esta palabra de Dios. 56:4. En Dios amén. Alabaré la palabra porque es la palabra la que me va a santificar. Amén. Ve buscando, mi hermana, el Salmo 119:47. La palabra tenemos que amarla. Iglesia, si nosotros no la leemos, estamos ofendiendo a Dios. Es porque no amas la palabra. Tenemos que escudriñarla, leerla. Wow, Señor, mira lo que... Mira, hay muchos en Primera Reyes, Segunda Reyes. En todos ellos hay unas palabras poderosas. Amén. Amar la palabra. ¿Qué dice el Salmo 119:47? Amén. Me regocijaré en qué? En los mandamientos. Sabemos, en los cuales, dice hermana, he amado. En los cuales he amado. La palabra es preciosa, iglesia. La palabra es viva, es eficaz. Vamos al Salmo 119:16, donde dice que nosotros todos, cada uno de nosotros, tenemos que deleitarnos, iglesia, vamos a deleitarnos. Mira, hay mucha gente que no viene porque no, toma en poco la palabra de Dios. No, porque yo me quedo en mi casa y no. Salmo 119:16 dice, me regocijaré, no me olvidaré de quién. Yo no me olvidaré de la palabra de Dios. Amén. Iglesia, porque la palabra, iglesia, es la que te va a transformar, básicamente. No es más nada. No es que por tus fuerzas. No. Vámonos a Marcos 4:20. ¿Qué dice la palabra? Marcos 4:20. Amén. ¿Qué nos dice la palabra? Aleluya. Amén. O sea, ¿a qué porcentaje esta palabra va a ser rema en mi vida? Depende de cada uno de nosotros.
Sí, al 30, son cristianos ahí. Al 60, un poquito menos. Ya, bueno, está bien, yo creo. Sí, yo sé que Dios me va a dar. De pronto. Porque no nos creemos merecedores. No. No. ¿Cómo se hace? Si yo soy así, si yo no. Iglesia, la palabra tiene que serse rema del 100%. Amén. O sea, la palabra tiene que estar profundamente en nuestro corazón. Salmo 119, 11. ¿Qué dice la palabra? Ya casi terminamos. Gloria a Dios que me alcanzó él. Amén. ¿Qué dice? Amén. Iglesia, quedémonos en el 119 porque hay mucho del 119. Hay que confiar en la palabra de Dios. Amén. Tenemos que confiar en ella. 119, 42, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice en el 119? Que lo que hay es palabra. Amén. Amén. ¿A quién tenemos que avergonzar? Al diablo. Al diablo tenemos que avergonzarlo. Y recordarle la palabra. No, el Señor me dice esto. No, Señor, yo confío en la palabra de Dios. Si Dios dice esto, yo lo creo. Iglesia, donde tú de verdad creas en la palabra de Dios, wow, vamos a ser exitosos en todo lo que emprendamos. También en la palabra hay promesas y tenemos que tener esperanza en la palabra de Dios. 119, 74. Amén. Oye, el hijo mío no vino. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque tu palabra es veraz. Es veraz. Salmo 119, 17. Sobre todo tenemos que obedecer la palabra de Dios. Obedecerla, amén, iglesia. Haz bien y guarde tu palabra. 119, 9. Hay que vivir según la palabra de Dios. ¿Con qué limpiar el hombre? Amén. ¿Con qué? Es con guardar la palabra, amén, iglesia. Vámonos a 2 de Timoteo 4:2. Dios llama a los que predican la palabra de Dios. Tenemos que usarla correctamente, predicarla fielmente. ¿Qué dice la palabra? Que prediques la palabra e instas a tiempo, fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con la palabra. Nosotros la palabra podemos exhortar al que queramos. La palabra dice eso. Ojo con eso. Uno tiene que decirle a la persona. Vámonos a Hechos 8:4. A todos los creyentes, amén, están invitados a proclamar el mensaje de la palabra de Dios. A todos. Hechos 8:4. Amén. Hechos 8:4. Así que, iglesia, donde tú estés, en el trabajo, en el bus, a todos proclamémosle la palabra de Dios. Iglesia, mira, me gozo por los que vinieron hoy. Ojalá sigan viniendo todos los domingos, porque la palabra, cada palabra que se da aquí, es una palabra que te va a ayudar para que tu alma vaya creciendo espiritualmente. Amén. Te va a ayudar a crecer, a crecer, a crecer. Por eso colócate sobre tus pies y dile al Señor: Señor, heme aquí, aquí estoy. Señor, ayúdame todos los domingos, quítame la sábana, redargúyeme los domingos para ir a escuchar tu palabra. Llévame tempranito a las 10, Señor, llévame tempranito para cantarte alabanzas. Aleluya, para que esa palabra se haga rema en mi vida, glorificándote, Señor, cada día más en mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a escudriñar la palabra. Señor, a veces me da pereza. Dile: Señor, hay que ser con Dios. Dile: ay, Señor, yo a veces ni la entiendo, pero bueno, yo voy a leer este pedazo. Señor, yo quiero que me lo enseñes. Amén. Ilumíname, enséñame la palabra. Amén, iglesia, porque a veces no la entendemos, y yo sé. Pero si tú le dices: Espíritu Santo, enséñame esta palabra preciosa. Yo sé que el Señor es fiel y te va a enseñar la palabra. Amén. Iglesia, no es necesario leerte la Biblia en un solo día, no. Pero sí lee la palabra 2, 3 capítulos, un capítulo si quieres, no hay problema. Todos los días. Y tú vas a ver, iglesia, que hay tesoros escondidos. Muchos tesoros. Por eso dile: Señor, te doy gracias por haberme traído hoy a escuchar tu palabra.
Señor, que esta palabra se haga rema en mi vida. Ayúdame, Señor, glorificándote en mi vida. Hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde.